Para nosotros es muy grato poder contar con su presencia en esta sesión de fin de año para abordar un tema que resulta siempre muy importante y muy discutido entre la población nacional. Me refiero a la prescripción de la acción penal. Esto es, a qué efecto produce el transcurso del tiempo sin que se logre llevar ante la justicia penal a quien ha cometido un delito o que haya un tránsito temporal que determine que ya no sea posible aplicar una pena al autor de un hecho delictivo. Para darnos información e ilustrarnos sobre todos estos temas, nuestro invitado queda en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Prado. Efectivamente, dentro del derecho penal se requiere, como en todas las acciones procesales, la oportunidad en la solución de los conflictos. Agradezco la invitación para hablar sobre un tema que resulta, como bien lo dijo, bastante discutible y en algunos temas inclusive bastante impreciso: la prescripción de la acción penal. Esta es una institución jurídica que se denomina dentro del proceso penal como una excepción para concluir el proceso de manera no regular, vale decir con una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. La prescripción hace que el transcurso del tiempo le impida al Estado ejercer su potestad jurisdiccional, vale decir que el Estado pierde la opción de juzgar a una persona porque ha transcurrido demasiado tiempo entre la fecha de comisión del delito y la posibilidad que tiene el Estado de poder juzgarla. En el marco legal, entonces, hay límites para perseguir el delito. Y eso es lo que conlleva la prescripción, según nos informa nuestro invitado. ¿Cuáles son los plazos que podríamos llamar esenciales que definen esa prescripción de la acción penal? Bien, el modelo penal en el Perú establece que los plazos de prescripción están sometidos al tiempo de condena máximo que establece cada tipo penal. ¿Qué significa esto? Que si a un determinado delito que tipifica el Código Penal le impone como pena máxima 10 años, por ejemplo, el plazo de prescripción ordinario es de esos 10 años. Sin embargo, existe otro plazo adicional que es la prescripción extraordinaria, que ocurre cuando ya se inició la persecución penal contra esta persona, pero a pesar de eso no se resuelve su caso oportunamente y a este plazo extraordinario se le agrega una mitad del plazo normal. Consecuentemente, en el ejemplo que pusimos, si debe prescribir ordinariamente a los 10 años, transcurren 5 años más y el proceso penal definitivamente va a prescribir. Esta es la oportunidad que le da la norma penal al Estado para resolver ese caso, por ejemplo. Consecuentemente, existe un plazo de prescripción ordinario que es igual a la pena máxima que establece el Código Penal y un plazo de prescripción extraordinario que se le agrega una mitad adicional, tiempo en el cual definitivamente va a prescribir la acción penal. Tomando esas referencias cuantitativas que nos haces, estimado Iván, hay que entender, por ejemplo, que una estafa que en el artículo 196 del Código Penal es reprimida con un máximo de 6 años de pena privativa de libertad, ese sería su plazo ordinario, 6 años. El plazo ordinario serían los 6 años. Y si se tratase de este plazo extraordinario, se entiende cuando ya empezó a procesarse a la persona, que viene a ser un alargue del plazo ordinario, sería una mitad más, o sea, 3 años más. Se le agrega 3 años más, lo que significa que en 9 años estaría prescribiendo la posibilidad plenamente de esa persona. Muy bien. Ahora, en todos los casos es así. Hay plazos especiales que diferencien estos ordinarios y extraordinarios que nos has mencionado. ¿Hay algún tratamiento particular por la persona, por el delito?
Sí, definitivamente el Código Penal se pone en determinadas circunstancias especiales referidas esencialmente a la responsabilidad restringida que tienen algunas personas. El artículo 22 del Código Penal determina quiénes tienen esta responsabilidad restringida y son aquellas que a la fecha de comisión del delito aún no habían cumplido los 21 años de edad o aquellas personas que a la fecha también de la comisión del delito ya habían pasado de los 65 años de edad. En el caso de estas dos circunstancias especiales, el plazo de prescripción se reduce a la mitad. En el ejemplo que pusiste, Víctor, delito de estafa, 6 años pena máxima, el plazo de prescripción ordinario se reduciría a 3 años y el plazo de prescripción extraordinario se reduciría de 9 años a 4 años y 6 meses. Ahora, yendo al otro extremo, hay casos donde los plazos que en estas circunstancias especiales de razón de la edad se reducen en la mitad, se extiendan más de lo ordinario y extraordinario establecidos. Definitivamente, la Constitución Política del Estado estableció una modificación que determinaba que en delitos cometidos por funcionarios públicos y que atenten contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. Esto significa que en esos delitos puntualmente señalados en el Código Penal, el plazo de prescripción no va a ser ni el ordinario ni el extraordinario, sino el plazo duplicado. Lo que significa, por ejemplo, que en un delito de colusión, cuya pena máxima es de 15 años y hay perjuicio patrimonial al Estado, la acción va a prescribir a los 30 años de manera ordinaria y prescribiría a los 44 años de manera extraordinaria si sumamos al plazo ordinario 15 años, los 7 años de plazo extraordinario. El transcurso del tiempo tiene entonces un significado esencial para la persecución de los delitos. La prescripción constituye un marco de reglas que determinan que el Estado pierda la posibilidad de someter a sus tribunales de justicia a quienes cometieron un delito si se cumplen plazos que la ley establece. Para tratar otros aspectos y formas especiales de prescripción, reguladas también por el Código Penal Nacional, volveremos con ustedes luego de unos anuncios. Un tema que siempre ha generado conflicto en el tratamiento tanto nacional como internacional de los plazos de prescripción ha estado ligado a los llamados delitos de lesa humanidad, a los delitos que afectan gravemente los derechos humanos, como la desaparición forzada, la tortura, etc. Y se ha señalado que en estos casos no debe de haber prescripción. Realmente, en línea de la legislación nacional, internacional, ¿hay delitos imprescriptibles? Definitivamente sí. Aun cuando el tema es bastante discutido, tanto en la doctrina nacional como en la internacional, evidentemente existen delitos que causan extremado daño, no solo a la persona, sino a la sociedad en su conjunto, y esto determina que la sociedad no esté conforme con que la inacción o la demora de la acción del Estado para reprimir ese tipo de delitos origina la prescripción por el carácter grave de la comisión delictiva o por el margen de lesividad, perjuicio que origina a la sociedad. En este tipo de situaciones, el delito se declara imprescriptible. Bien lo has dicho, son delitos de lesa humanidad establecidas esencialmente por normas internacionales, la Corte Penal Internacional, y también en nuestro sistema penal el artículo 88 ha sufrido una adición, 88A, que establece la imprescriptibilidad de los delitos que están señalados en el artículo 153 y siguientes, que se refiere a la trata de personas, explotación sexual de personas, y también los delitos comprendidos en los capítulos 9, 10 y 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal, que son delitos contra la libertad sexual de las personas. Son delitos extremadamente graves
que en virtud de este artículo se declaran imprescriptibles. O sea, ya no solamente son estos delitos de lesa humanidad los que son declarados imprescriptibles, sino que hemos entrado también a declarar imprescriptibles delitos que podemos llamar tradicionales, en el sentido de que siempre han estado regulados en el Código Penal y que forman parte de toda esa delincuencia común, como son los casos de violación, o sea, también son imprescriptibles. Es muy importante ello. Ahora, tenemos nosotros delitos que son sancionados con cadena perpetua. ¿Hay algún plazo relacionado a esta pena que teóricamente es indeterminada? Claro, en el caso de que el delito esté sancionado con cadena perpetua, el plazo máximo de prescripción se extiende hasta los 30 años. Eso dice el Código Penal. Consecuentemente, sería el plazo ordinario de prescripción los 30 años para ese tipo de delitos donde la pena es de cadena perpetua. También con un plazo extraordinario que haría 45. Un plazo extraordinario que serían 15 años más, que se extendería hasta los 45, evidentemente. En esta situación, no sé si sea válido decir, como en el caso anterior, 44 años y 45 años, siendo la pena máxima en el Perú, según el Código Penal, 35 años de pena privativa de libertad, habría que debatir la posibilidad de prescripción también en ese máximo de pena que establece el Código Penal y no extender ya plazos mayores, porque podría eventualmente producirse una colisión con esos plazos que establece el Código Penal. Sí. Ahora, es un tema debatible. Hay un tema que también resulta complementario a lo que hemos señalado efectivamente, esto de la prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria, y que es la llamada suspensión de la prescripción, ¿no? Y justamente la Corte Suprema ha tenido que producir acuerdos plenarios cuando se ha puesto en vigencia el Código Procesal Penal y donde una de sus disposiciones señalaba que cuando se formaliza una investigación preparatoria por el Ministerio Público, el delito ingresa a una suspensión de la prescripción. ¿Puedes explicarnos algo de ello? Existen dos términos que se utilizan en el Código Penal para los efectos de paralizar, de alguna manera, para decirlo de manera clara y no utilizar todavía los términos adecuados, la continuación de la prescripción. En principio, cuando hablamos de la prescripción ordinaria y extraordinaria, estamos hablando de que desde la fecha de comisión del delito hasta que transcurrió el plazo máximo de prescripción, que es igual al plazo máximo de pena que establece el Código Penal para ese delito, se supone que no se ha producido ninguna acción por parte del Estado para investigar o procesar a esa persona. Pero cuando ya se inicia el proceso penal de investigación contra la persona, el plazo de prescripción se suspende. Esto significa que la acción del Estado para perseguir el delito, ipso facto, inmediatamente suspende la continuación del plazo de prescripción y se empieza a contar un nuevo plazo a partir de esa fecha que va a extenderse extraordinariamente hasta los plazos que anteriormente mencionados. Igualmente existe un plazo de interrupción de la prescripción cuando se presentan situaciones especiales donde el proceso penal requiere para continuar de la realización de otro proceso que determine la condición delictiva del hecho. Son dos situaciones en las que el plazo de prescripción va a interrumpirse para empezar con una cuenta nueva, lo que eventualmente puede traer inclusive como consecuencia que se dupliquen algunos plazos de prescripción. La prescripción ha motivado debates no solo entre la comunidad jurídica y entre la comunidad nacional en general, sino que también los operadores del sistema de justicia se han visto en más de una ocasión en la necesidad de construir jurisprudencia que esclarezca las situaciones límite, los casos complejos donde la prescripción aparece como un problema no claramente resuelto por la ley. Para informarnos sobre
los criterios desarrollados a través de acuerdos plenarios, esto es de jurisprudencia vinculante sobre la prescripción, volveremos con nuestro invitado en unos instantes. Entonces, hay causales, situaciones que van a producir, en primer lugar, la interrupción del plazo ordinario. Y eso va a habilitar la aplicación de este plazo extraordinario, esa mitad que se adhiere al plazo ordinario. En cambio, cuando hay una suspensión, el plazo ordinario y extraordinario se van a detener hasta que se supere esa causal que en el Código Procesal Penal involucra la formalización de la investigación preparatoria. Ahora bien, en línea jurisprudencial, ¿qué se ha planteado, qué se ha debatido con mayor frecuencia sobre la prescripción? Existe un acuerdo plenario, acá lo tengo, es el número 3 del año 2012, donde puntualmente se ha abordado el tema de la prescripción cuando se suspende o cuando se interrumpe. En términos esenciales, en términos concretos, este acuerdo plenario ha solucionado el problema de la indefinición temporal del plazo de prescripción cuando ya se ha iniciado una investigación contra una persona, porque eventualmente podía ocurrir que el plazo ordinario de prescripción ya estaba por vencer y recién se inicia la acción contra esta persona. Consecuentemente, al contar un nuevo plazo, cabe la posibilidad inclusive de que se duplique ese plazo ordinario de prescripción. O en algunos casos inclusive la indefinición en el término exacto de prescripción. Para precisar esos conceptos, este acuerdo plenario ha establecido en su considerando, en el considerando número, para ser exactos, en el considerando número 9, que en todo caso, de conformidad con el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, no podrá prolongarse el plazo de prescripción más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. Vale decir, se resalta, se destaca lo que el Código Penal determina como plazo ordinario y como plazo extraordinario para concluir definitivamente con los plazos de prescripción en aquellas situaciones donde existe bastante debate desde cuándo se empieza a contar y hasta cuándo concluye este plazo de prescripción. Ahora, se han dado situaciones donde, vencido el plazo de prescripción, sea ordinario o extraordinario, la persona implicada en el hecho, pues, se ha negado a aceptar la prescripción y más bien ha exigido que se dé el juicio hasta su momento final a fin de que sea declarada inocente. ¿Es entonces posible renunciar a la prescripción? Sí, la norma penal establece la posibilidad de que una persona renuncie a la prescripción. Es derecho de la persona que se declare su inocencia. Consecuentemente, ante la renuncia a la prescripción, nos olvidamos, los que juzgamos, de los plazos de prescripción y tenemos que expedir una resolución de fondo sobre la cuestión controvertida. Esto determina que la persona finalmente sea absuelta o sea condenada, aun cuando ya se venció el plazo de prescripción. La renuncia expresa que hace el ciudadano procesado a la prescripción origina la habilitación del Estado para su jurisdicción y poder resolver adecuadamente, repito, sobre el fondo de la cuestión en discusión. Ahora, la realidad de los casos nos muestra que muchos delitos tienen su realización con la presencia plural de personas. Y nos has hablado que la prescripción puede sufrir una reducción a la mitad cuando se trata de personas que contaban con 18 a menos de 21 años o más de 65, o también que se duplicaba
cuando se trataba de funcionarios públicos que cometían delitos que afectaban el patrimonio estatal. Y creo que también hay la misma situación de duplicación de los plazos cuando se trata de delitos cometidos por integrantes de una organización criminal conforme a esta ley 30.077. Cuando hay esa presencia plural de agentes, pero donde unos tienen esa calidad y otros no, ¿qué ocurre con la prescripción? Bien, como corresponde a la responsabilidad penal individual, los plazos de prescripción también son individuales. Esto significa que respecto de cada persona procesada en una pluralidad de agentes procesados, se va a determinar los plazos de prescripción según las condiciones personales de cada uno de los imputados y evidentemente también según la naturaleza del delito que se esté imputando a cada uno de ellos. Los plazos de prescripción no pueden funcionar colectivamente para todas las personas involucradas en un hecho, sino que se individualizan de manera personal para resolver de manera precisa respecto de cada persona los plazos de prescripción. Puede haber en la organización personas que tengan más de 65 años, por ejemplo, a los cuales hay que reducirles el plazo de prescripción, lo que no favorece a las otras personas. Consecuentemente, los plazos de prescripción son también de manera personal, de manera individual. Finalmente, creo que ha sido muy ilustrativa nuestra conversación sobre un tema tan relevante, ¿no? Que cotidianamente, si se quiere, se pone de manifiesto a través de los medios de comunicación para acusar lentitud en los procesos, para denunciar el alejamiento de personas que se van fuera del país incluso, para evitar que la justicia tome su función de procesarlas y por tanto generan estos espacios temporales que pueden concluir con la prescripción. ¿Considera que nuestro sistema legal está debidamente ordenado, regulado para tratar razonablemente esta problemática de la prescripción? En realidad hay bastante debate respecto de los plazos de prescripción. En algunos casos parece extremadamente largo y en otros casos parece demasiado corto. Sin embargo, la legislación peruana ha tratado de ser equilibrada, ha tratado de ser mesurada y por lo demás proporcional con los plazos de prescripción en razón de la gravedad del delito, razón que ha originado que los plazos de prescripción se extiendan en su extremo máximo al máximo de la pena que se establece para cada tipo penal. Adicionalmente a eso, los términos de suspensión y de interrupción de la prescripción también solucionan en parte ese problema de la gente que huye del sistema de justicia y pretende protegerse buscando impunidad para salir bien librado del caso, lo que determina la suspensión o la interrupción del plazo de prescripción según las consecuencias del hecho, con lo cual se optimiza la posibilidad jurisdiccional del Estado de siempre estar pendiente en la persecución del delito. Frente a esta facilidad que se le da al Estado para poder perseguir el delito en determinados tiempos y aun cuando haya voluntad de fuga, suspender los plazos, está la otra vertiente que dice que cuando transcurren plazos excesivos ya es necesario que la sociedad olvide la comisión de ese delito, se disipe la lesividad de la comisión delictiva y se pueda perdonar a esta persona para ya no sancionarlo penalmente. En ese debate creo que lo que establece la legislación peruana resulta razonable, resulta proporcional, resulta equilibrado, de tal forma que da opción a que el transcurso del tiempo en muchos casos ya haga imposible la persecución penal del Estado y en otros casos graves esencialmente, aun cuando las personas traten de huir del sistema de justicia, siempre va a estar pendiente la posibilidad de que el Estado concluya con esos juzgamientos. Bueno, amigos, estamos finalizando